Bueno, ni siquiera cuando me tocan los debates con Abelardo de Asturias, que incluso comenta, esta sensación no la sentí hace mucho tiempo, así que les agradezco a todos ustedes que estén acá, al profesor Yuri que va a venir aquí, la profesora Marta, el profesor Ruiz, el jurado, la profesora Olga, una de ellas de la maestría, el profesor Negreño que está acá, y a todos ustedes, muchas gracias. Como son 30 minutos, ya llevo 26 segundos, entonces arranquemos. Bien. Yo he escrito 2 libros sobre una visión política e ideológica y sobre todo el tema de la organización social de los grupos armados ilegales, como las FARC, cooptaron juntas de acción comunal, la parapolítica. Había 2 libros que había hecho eso. En todos los libros yo siempre tenía información fragmentada sobre el tema del conflicto armado, entendido como estrategia y táctica militar. Entonces, esto que yo les voy a mostrar es cómo poder dar esa otra visión, la que me faltaba de esto en esta tesis, y aquí ustedes van a ver un acumulado de 10 años de trabajo. Mis primeros datos los conseguí en el año 2007 para esta tesis. Y desde ahí he venido acumulando. La profesora Marta, el profesor Cubides me dice, oiga, pero hay como una diferencia en redacción, en algunos conceptos. Pues las primeras palabras de eso las escribí hace mucho tiempo y luego lo vine acumulando. Entonces, con eso avanzo. Lo que yo hice fueron 2 grandes cosas. Por un lado, acumulé una gran cantidad de datos estadísticos. A eso le llamamos, o le llamo yo, datos transparentes: homicidios, desplazamientos, secuestros, minas antipersonal, etc. Conseguí los partes de batalla de las FARC en el año 2015, me los pasaron allá en La Habana. Las fuerzas militares me pasó, el general Mejía me pasó las partes de batalla del ejército, y en su momento la policía me pasó todas las acciones que habían sufrido y que habían hecho de la Policía Nacional. Eso me dan a mí 14 millones de datos. Entonces todo eso lo metimos en un gran sistema de información. Luego la Fiscalía General de la Nación me pasó los datos de justicia y paz, de todo el proceso de movilización paramilitar, porque estadísticamente casi no había nada de paramilitarismo. Todo lo que lo conseguí con justicia y paz, las bases de datos transparentes. Y antes de que el entonces expresidente, ahora el vicepresidente Angelino Garzón cerrara el observatorio de la vicepresidencia de la República, yo tuve acceso a la bitácora de la vicepresidencia. Esos son todos los bases, la base de datos cuantitativas. No hay datos propios, todos son datos oficiales. Lo único, pues tal vez sea lo que me pasó las FARC, pero todo lo demás son datos oficiales. Y además de eso, las versiones libres, los informes de la vicepresidencia de la República, más de 100 entrevistas que hice, y lo otro que tal vez es una de las cosas más ricas que tiene el texto es que revisé 10.000 fuentes de prensa en esos años. Al final muchas no se utilizaron, etcétera, pero así fue que se hizo. Y eso me dio a mí el tema de estrategia y táctica militar del conflicto armado, que básicamente es cómo fue la guerra en las regiones. Por eso, entonces, yo les agradezco mucho a mis 2 jurados y a mi director. 400 páginas se leyeron, muy por encima del promedio. Yo pensé que me lo iban a devolver. Sufrimos mucho recortando, muy pequeños los mapas, muy pequeñas las gráficas para que todos pensemos, pero lo leyeron todo. Yo les agradezco mucho. Ahora lo que les voy a presentar son algunas de las conclusiones más importantes del trabajo. Las dividí en 2, unas conclusiones puramente teóricas y unas conclusiones que llamo de tipo político, porque son hallazgos importantes ahora que estamos reescribiendo la historia en todo ese tema de justicia transicional. Cuando yo comencé a estudiar, primera conclusión, cuando yo comencé a estudiar y a leer a Calibas, a Ewing, a Piaget, Idele, a Carl Smith, a Mercado, a todo el mundo, generalmente a la Escuela de Paz de Barcelona, había una gran tensión, y es que todos los conflictos armados eran caracterizados bajo lógicas de frontera, retaguardias, frente de batalla, o lo que ellos llamaban la zona de hegemonía del Estado, la zona de hegemonía de la guerrilla, la zona liberada de Mao Zedong. Y cuando yo empecé a hacer la investigación, yo decía, ¿Putumayo es retaguardia de quién?
de La Guajira, del frente de La Guajira, el frente 48 de las FARC era retaguardia del frente 19 de la Sierra Nevada de Santa Marta, o el frente séptimo de la Macarena era retaguardia del quinto del Urabá. O sea, no tenía sentido. Igual miraban el ELN. Bueno, sí, Arauca, que es una cosa muy dura del ELN, es retaguardia de la gente del Chocó. ¿O son retaguardias de qué? Y comencé a transformar. Al final dije, no me sirven esas teorías de frontera. Yo voy a hablar de zonas de movilidad. Y el mejor ejemplo era lo que fue el Plan Patriota, que fue una persecución constante en la serranía de la Macarena entre los frentes de las FARC y las fuerzas militares, pero los frentes nunca se movieron o nunca se movían del territorio. Lo que hacían era que circulaban en el territorio. Entonces yo dije, voy a hablar de zonas de movilidad. Zonas de movilidad que un propio frente, columna, compañía de paramilitares, de FARC, ellos mismos en sus propias zonas de movilidad pueden tener algunas zonas más seguras que otras, algunas zonas de descanso que otras, pero siempre fue un conflicto. Ya les voy a decir por qué Entonces lo que yo propuse en la tesis fue hablar de una serie, un modelo de zonas de movilidad que explicaba mucho mejor para mí por qué las FARC se retiraban de un territorio, volvían, por qué el ELN apagaba las armas, como un momento las silenciaba, luego volvían a aparecer, y todo el proceso de desmovilización paramilitar. Luego, la segunda conclusión es que además el territorio se reconfiguró a partir de una presencia casi que histórica de los grupos armados ilegales y del Estado. Efectivamente, las FARC nunca dejaron cultivar coca en el Huila, pero a 20 minutos por Balsillas, en el Caquetá ya había cultivos de coca. Ellos cuidaron mucho sus zonas. Y pareciera que las FARC sí diferenciaron muy bien entre territorios históricos, territorios contemporáneos de llegada hasta los 80, en eso el libro del profesor Cubides sobre colonización, coca y guerrilla, y territorios de recién llegada sí marcó mucho qué estrategia utilizaban las FARC, los paramilitares en cada uno de esos territorios. Y obviamente esto a mí me llevaba a concluir, que eso ya está muy discutido, que efectivamente aquella contradicción entre teoría de lucha del motín de Puerto Rico versus teorías políticas no aplicaban en este caso, son caras de la misma moneda. Para mantener el tren de guerra en lo que fue, por ejemplo, el Plan Patriota, pues las FARC necesitaron muchos millones de dólares. Es que fue una cosa, esa marginal de la selva, o lo que hizo el ELN en Arauca, de todo el bloque de vencedores de Arauca, que hizo como 7 viajados y todo lo resistió el ELN. Entonces ahí, digamos, encontraba eso. Luego hay una cosa importante, y es que efectivamente, además, a medida que la guerra se fue degradando, los territorios se dividieron casi por territorios de depredación económica, zonas de apoyo político, zonas altas a operaciones armadas y zonas de tránsito. Esto es muy importante, porque cuando yo en 2014, ya en las negociaciones de paz, yo fui a hacer una entrevista a unos frentes de las FARC en Putumayo, en 48. Y entonces yo le dije a él, oiga, lléveme a un campamento. Y él me respondió, hermano, es que ya no hay cultura campamentaria, nosotros ya no tenemos eso. Entonces, también eso me ratificaba las hipótesis. Y una cuarta conclusión importante es que los grupos armados ilegales no disputaban o no intentaban destruir todo el aparato estatal. Lo que tenía era una adaptabilidad, nunca hubo un choque totalmente con la institucionalidad local. La instrumentalización de las FARC y las relaciones que después se generaron con las juntas de acción comunal o la parapolítica de los paramilitares, lo que a mí me permitió entender que es que eso significaba la creación de unos protoestados paralelos, pero que nunca hubo la intención de cambiar totalmente un sistema o un régimen, sino que era una utilización de algunas instituciones del Estado. Luego, a medida, esta es una conclusión también interesantísima, a medida que comencé a estudiar el Plan Patriota sobre todo, y comencé a entrevistar guerrilleros desmovilizados en fuerzas militares, yo me di cuenta que hubo un cambio estratégico brutal. Generalmente las operaciones militares eran, ubicamos en un corregimiento o en unas zonas de vereda, una estructura guerrillera
Entonces comienza un proceso de descargar tropa y de ir cerrando hasta que usted hace y corta la famosa estrategia tijera, de ir cerrando la tropa. Y en el Plan Patriota, todo eso cambió. Lo que comenzó a hacer las fuerzas militares es que no iban en una operación de barrido, sino que descargaban tropa en las zonas de movilidad de las guerrillas, en la parte más segura de ellos. Y hay un libro que muestra la guerra en Gaza, en el 2011, cuando Israel invade Gaza por última vez, y el libro se llama Los de adentro están afuera y los de afuera están adentro. Lo que hace es que por toda la franja de Gaza el ejército israelí coloca explosivos en las casas, tumba las paredes y entran a las casas, y la población que está en las casas les toca salir a la calle. No vuelven a hacer la de siempre, que se metían por las calles, porque los francotiradores de Hamas, general era Hamas o Al-Fatah, les daban muy duro. Aquí pasa exactamente lo mismo. Ya no es una cosa de operaciones así, sino que descargaban tropa y las FARC eran emboscados en sus zonas más seguras. Muchos de ellos me decían, nosotros nunca pensamos que no fueran a combatir en este sector, y eso fue. Y esa es la gran diagrama del modelo tijera y el modelo de, esto se llaman operaciones a profundidad. Luego, una cosa que es interesante es que el concepto de la diferencia entre farpolítica y parapolítica. A uno le dicen, muchos utilizan el argumento, Ariel, ¿y tú que denuncias tantos políticos aliados con paras, por qué no denuncias la farpolítica? Y es que farpolítica hay, pero la farpolítica no fue elegir congresistas. La farpolítica fue matarlos y no dejar hacer elecciones. El primer capítulo que ustedes van a ver es un conteo. Hay una parte, el profesor Yurillán me decía, donde día a día están los concejales y candidatos a alcaldías que se mataban, las FARC los mataban. A eso se le llamó la estrategia del poder electoral, ya no dejar hacer elecciones. Vacío de poder, luego las famosas tomas a cabeceras urbanas. Entonces, claro que hay farpolítica, pero la farpolítica no es la cooptación de los espacios de representación política. Hubo casos. El caso, por ejemplo, de Arauca, sí hubo casos, por ejemplo, no lo niego, pero la práctica sistemática fue la destrucción del aparato político. Y a medida que yo iba haciendo una investigación, yo dije, siempre, esto fue una estrategia de las FARC, para quitar el Estado y apropiarse de las instituciones. Pero siempre en todas las entrevistas varias entrevistas hubo una sed de venganza de las FARC por lo que les hicieron en la UP. En su momento, una de las personas que hizo la operación contra la hermana de César Gaviria, ya murió en un bombardeo, el ingeniero Oscar, le decía, él me dijo, hermano, nosotros tenemos que matar a esa señora, porque Gaviria nos bombardeó en Casa Verde, y tenemos que vengarnos. Entonces siempre parecía, hubo más de 1000 asesinatos, secuestros y renuncias a autoridades políticas. Y luego las fuerzas militares, lo que yo hago, Plan Colombia, Plan de guerra de consolidación, Plan bicentenario, Espada de Oro 1, Espada de Oro 2, etc. Bueno, lo que hacen las fuerzas militares también es una cosa impresionante. Ahora lo vamos a ver, pero toda la adaptabilidad, batallones de alta montaña, mineroenergéticos, brigadas móviles, los batallones contra guerrilla, ahora llamados combate terrestre, el plan meteoro de la policía, toda una adaptabilidad impresionante. Y a eso yo le di el nombre de guerra de espejos. El profesor Trujillán me mandó una bibliografía y me dijo, eso se llama espacios de coproducción. Siempre todo fue una copia, a excepción del caso paramilitar, pero con el ELN y con las FARC fue así. Y la adaptabilidad de las FARC. Bien. Luego, lo que yo me di cuenta también a medida que hacía la investigación, y eso fue una entrevista que le hice a Gavino, es que pareciera que el conflicto armado cogió vida propia. Era como si eso fuera un motor y los actores se iban reponiendo unos a otros y entraban y salían, pero esto había un motor. Entonces dije, ¿qué es lo que explica ese motor? La informalidad de la propiedad, la participación política cerrada, una institucionalidad que se acomoda, la adaptabilidad de estrategias, pero sobre todo el tema de economías secundarias. O sea, nosotros tuvimos un paramilitarismo que fue independiente al Estado en su financiación.
Es un caso muy raro como la República Democrática del Congo. Los escuadrones de la muerte en Argentina, las PAC en Guatemala o las rondas campesinas casi que en realidad del Estado. Ahora lo vamos a ver en una conclusión. Pero eso es otro de los fenómenos que demuestra el estudio. Y este es el tema. Yo quiero dejar esta diapositiva al final porque hay un comentario que me hace uno de los jurados y quiero devolverme aquí al final, así que voy a pasar sobre esto. Y entramos. Primera conclusión política, si la llamo así, si me dan autorización para decirlo así. El mito urbano dice que Pastrana le entregó el país a las FARC durante los diálogos del Caguán. Mi conclusión es que eso es absolutamente falso. Estos son los datos de la Policía Nacional. En el 99, cuando comenzaron los diálogos del Caguán, las FARC tuvieron acciones armadas en 384 municipios. Para el año 2002, 456. O sea, fueron más o menos 70 municipios más donde las FARC operaron. O sea, después de todos los diálogos del Caguán, las FARC aumentaron su presencia armada en 76 municipios. Datos de la Fiscalía de Justicia y Paz, amigos. En el año 96 los paramilitares tenían 239 municipios. En el año 99, 443. Cuando comenzó la desmovilización en el 2003, 745. Si uno quisiera acusar a Pastrana de algo, es que le entregó el país a los grupos paramilitares con las FARC. Y este es el crecimiento total. Ustedes van a ver en el libro las creaciones libres de Julián Bolívar, de Jorge 40, cómo hablan de ese tipo de espacio. Pero miren el caso de la Constitución de la Fiscalía. Primer mito urbano derrumbado por esta tesis. Luego, esto es interesantísimo. Este es el mapa de las FARC del año 2002, cuando terminó el Caguán. Miren Bogotá, las FARC habían propuesto tomarse el poder en el año 2002 y habían dicho que sus estructuras debían estar sobre la cordillera oriental para rodear Bogotá. Lo habían logrado, pero no tenían apoyo político, de eso no me ocupo, pero es interesante. Y este fue el mapa de las FARC cuando comenzó los diálogos de paz. La primera conclusión ahí es que la política de seguridad democrática logró controlar los centros de producción y comercialización legales del país y sus vías de comunicación. Miren la llanura, el centro del país, Medellín y la costa atlántica. Y comparen acá. Y ahí comenzó una estrategia de contención. Yo por eso entendí por qué crearon batallones de alta montaña para contener a las FARC y crear la imagen de que las había vencido. Esa famosa frase del fin de la posvictoria, el general Montoya, Padilla de León, era contenerlos. En la vida real no los derrotaron, era váyanse para allá, no me molesten los grandes centros de producción y comercialización y yo comienzo toda una estrategia de contención. Y esa estrategia de contención, este es el mapa, por ejemplo, de los batallones viales y mineroenergéticos, fueron batallones de alta montaña, el plan de oro y estos batallones. Y el lograr contener a las FARC por fuera de los centros de producción y comercialización. Y todo eso con la campaña de Vive Colombia, viaja por ella, etcétera, fue lo que se dio. Luego, hay una pregunta que no corresponde al libro como tal, pero que es muy evidente a medida que uno va analizando los datos. Y es este conflicto armado, ¿qué modificó? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué se disputó? Cambió el mapa de la posesión de la tierra, 6 millones de hectáreas despojadas, los datos más altos, los más bajos hablan de 4. Cambió el mapa de la producción económica, el caso de la palma africana en el Urabá, los bananos, o el tema de los montes de María después de Martín Caballero, y cambió el mapa político. Pero este mapa político es una cosa rara. Yo tengo una teoría que no queda como tal explícita en el libro, y es que los paramilitares fueron muy cercanos a las élites regionales y locales, pero no a las élites nacionales. Y la parapolítica fue un intento de golpe de Estado de esas élites regionales a las élites nacionales. Lo que pasa es que las élites nacionales no lo permitieron. Y por eso el proceso de la parapolítica avanzó tanto. Luego, aquí esto es interesantísimo, lo de parapolítica y parapolítica, ya lo dije, pero lo que sí es muy interesante es que el factor dentro de estrategia militar, yo les hablé de parapolítica, de destruir el Estado, etc., pero el factor militar que permitieron que los paras tuvieran tanto poder político y las FARC no,
fue la permanencia en el territorio. Mientras las FARC se la pasaban en un círculo constante de movilidad, los paras sí tuvieron mucha estabilidad. Por eso fue que las FARC siempre estuvieron en el norte del Cauca. Desde los libros que yo leí del profesor Cubí, desde los libros de Eduardo Pizarro, las FARC siempre tenían la Jacobo Arenas, el sexto, el octavo, y siempre ganaban los uribistas, Jesús Ignacio García, Aurelio Iragorri, nunca modificaron el mapa político. ¿Por qué? Y los paras en 10 años cambiaron todo. ¿Por qué? Porque la permanencia en el territorio te da la posibilidad de yo les digo a ustedes que esto era una guerra de espejos, o lo que llaman coproducción. Unos se copian a otros. Y en gran parte la guerra va dejando unos residuos. Es como cuando uno come durante una semana una bandeja paisa y uno al final deja un poquitico la carne molida, un poquitico esto, un poquitico lo otro, porque uno no es capaz de comérselo todo. La guerra va dejando unos residuos. Y era obvio que los paramilitares, cuando se desmovilizaron, mucha gente dijo, no, yo no me desmovilizo, ¿por qué no voy a desmovilizar si además yo tengo independencia económica? Usted, señor Estado, yo tengo una relación con ustedes, con la clase política, con las fuerzas militares, pero perdónenme, usted no me da la hora de la mía de desmovilizarse. Y rápidamente se crearon las famosas BACRI, ahora llamados grupos armados organizados, con un modelo de mercenarios de guerra, que seguían asesinando o siguen asesinando líderes sociales, que siguen amedrentando competencia política. Entonces, al final pareciera que muchos de estos grupos son grupos privados de seguridad o mercenarios ilegales, que va dejando ese conflicto como toda una secuela de esa guerra. También al final uno se da cuenta, incluidas las famosas disidencias de las FARC, que hay un capítulo que, si esto lo puedo publicar en un libro, pues lo reformularé, pero hay una teoría que llaman llanta de bicicleta, que es la forma contemporánea como funcionan organizaciones criminales, que es que prestan servicios de seguridad, ya no hay comandantes únicos, todos son redes, con un gran centro, como funciona por ejemplo el Clan del Golfo, que está muy bien en la tesis. El Clan del Golfo es un comité directivo de 5 personas, unos mandos medios que son 51 personas, todos ellos contribuyen a un ejército grande que lo llaman autodefensas gaitanistas, pero además cada mando regional puede tener un ejército propio de 20, 30 muchachos que le llaman naveos. Es una totalmente diferente al modelo GAR, y en el último capítulo ustedes lo van a ver. Bien, 24 minutos. Esto es lo que van a encontrar en la tesis. Pero miren, termino con 2 cosas para pedir permiso a una cosa a los jurados, si me dan permiso para eso. Más allá de las conclusiones que yo saco, yo creo que la riqueza del texto está en la cantidad de datos que logran llenar. O sea, puede ser que mucha gente no coincida conmigo. Esta tesis la leyó el general Salazar, Juan Carlos Salazar, y él hubo conclusiones que no estaba de acuerdo, como el tema que en la tesis plantea que las fuerzas militares fueron derrotadas en el sur del país en el año 97 por las FARC, y que eso llevó a que en muchas zonas se replegaran las fuerzas militares y dieran paso a los paramilitares. Él me dijo que no estoy de acuerdo con eso, pero más allá de eso, aquí están los datos. Mauricio Jaramillo, el médico, leyó el texto, me dice: yo no estoy de acuerdo con que nosotros hayamos acabado la clase política de esa forma, pero ahí están los datos. Puede ser que la gente no esté de acuerdo con lo que yo digo, pero están los datos. Y lo segundo es que quedó mucha información por fuera, muchísimo, porque yo con el profesor Yuri me decía: hermano, usted está hablando aquí, no, hermano, corte de esto, quedó mucha información por fuera. Entonces también la idea pues mía es nutrir esto y dar esto. Termino acá. Los jurados, la profesora Marta, el profesor Fernando, me enviaron una serie de comentarios cuando leyeron el texto. Creo que hay 4 muy sustanciales. Y quiero pedirles permiso para yo poder responder de una y decirle comentario, o que ustedes hablen y después yo respondo, como ustedes quieran. Tal vez eso sea lo mejor, ¿no? Sí. ¿La segunda opción? Sí.